Muy bien, el tema que vamos a ver hoy, que es otro de los temas que vamos a tratar de desarrollar un poco, es el tema de la doctrina de la resurrección. Tal vez una de las cosas que también habían, sin duda, inquietado a muchos el primer día, el segundo día, era no solo la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, como los mismos discípulos estaban ahí en algún lugar, pues tal vez sin salir necesariamente y exponerse a lo que en ese momento estaba o había acontecido. Pues el reconocimiento de algunos de ellos por parte de la población, que como en el caso del apóstol Pedro, le habían reconocido ese día y pues le acusaban de que él era uno de ellos, de los que habían estado con Jesús. Eh, la resurrección es sin duda, diríamos, el pilar del Evangelio. Decíamos el domingo, la razón primordial del mensaje del Evangelio es la salvación. Bueno, pues el pilar del mensaje es la resurrección. ¿Por qué decimos que el pilar del mensaje es la resurrección? Porque nada de lo que el Evangelio anuncia, el perdón de pecados, la justificación, la salvación, etcétera, tendría ningún sentido si realmente la resurrección, sin la resurrección, por varias razones. Uno, porque dentro de los, diríamos, de los aspectos que se debían de cumplir con relación al Cristo o al Mesías, era justamente la resurrección. Así lo enseña el apóstol Pablo en la carta de los Romanos capítulo 1. Es decir, la resurrección es el pilar fundamental del mensaje del Evangelio. Nada de lo que nosotros pudiésemos anunciar del Evangelio tendría sentido y tendría realidad sin la resurrección. Por lo tanto, la resurrección tomó un lugar vital en el mensaje del Evangelio desde el primer día, el mismo día del Pentecostés, que podríamos decir a lo mejor que es el primer día en que la iglesia hace un anuncio público a la gente acerca de las buenas noticias de salvación. La resurrección fue la mención fundamental de ese mensaje ese día. ¿Por qué? Porque todo tomó sentido, todo tomó forma, todo tomó realidad con la resurrección. Entonces, la resurrección ese día le dio al Evangelio, sin duda, el fundamento, diríamos, el pilar de veracidad al Evangelio. Ahora, diríamos entonces que el Evangelio, la resurrección es conforme al Evangelio prometido. Este, además de todas las profecías que se cumplieron con relación al Señor Jesucristo, su ministerio, sus palabras, su enseñanza, su mensaje, sus obras, ante la vista de todos aquellos que pudieron ser testigos presenciales de los acontecimientos y del mensaje, la resurrección viene a ser, decíamos, y vamos a insistir en ello, el anuncio primordial y fundamental del Evangelio. En la carta de los Romanos, entonces, capítulo 1, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo hace referencia a este pilar que es la resurrección, cuyo mensaje que habían ya escuchado los romanos, y por lo tanto podríamos decir que la carta de los romanos, pues es obvio que se está escribiendo a creyentes, personas que habían ya creído en el Evangelio y pues tenían su esperanza sustentada en la veracidad del Evangelio. Pero Pablo afirma y confirma precisamente que esta verdad está en las Escrituras. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo se autodenomina a sí mismo como alguien que fue llamado para el anuncio y la predicación del mensaje de las buenas noticias de salvación. Muy bien.
dice que él había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio ya era sin duda, un mensaje prometido. La salvación era un mensaje prometido. La salvación era una promesa de Dios desde la antigüedad. De hecho, la salvación no solo era para después de Cristo. La salvación fue algo elemental en la vida de aquellos de los cuales nos hablan las Escrituras, como de la fe de los antiguos, podríamos decirlo así, y que se confirma en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues específicamente por los que se mencionan ahí, por ejemplo, de Abraham, que esperó la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, y sin duda él creyó para justicia. Moisés mismo, que dice en Hebreos capítulo 11 también, un hombre que igualmente que prefirió el vituperio por causa de Cristo, viéndolo hacia adelante, hacia el futuro. Y todos aquellos que pusieron su esperanza en la salvación provista por Dios. Incluso acerca de Job se dice, o no se dice, está en las Escrituras, acerca de la resurrección misma. Mis ojos verán a mi Salvador, y no otro, sino yo mismo. Es decir, él tenía su esperanza en el Salvador resucitado, y la esperanza de Job hablaba acerca de ello mismo. Mis ojos le verán y no otro. Entonces, por eso Pablo hace mención aquí en esta introducción acerca de el Evangelio, por el Evangelio de Dios que había prometido desde antes de la fundación, desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces el Evangelio no es un anuncio nuevo a partir del Señor Jesucristo, en realidad es la confirmación y el cumplimiento de parte de Dios, donde la puerta, el velo del templo se partió en dos, y diríamos que se abre la puerta a todo aquel que cree. Por eso el Señor Jesucristo, aunque en esa ocasión de Juan 3:16 estaba hablando con el pueblo de Israel, o con la gente del pueblo de Israel, el Señor habló diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. El Señor en ese momento estaba ampliando el mensaje del Evangelio que habrían de escuchar al mundo, es decir, ya no solo al pueblo de Israel. Y ahí mismo el Señor estaba hablando acerca de que el amor de Dios alcanzaba universalmente a todas las criaturas, a todos los seres humanos que vivían, que habían vivido y que habrían de vivir en este mundo, entre tanto y la puerta de la salvación estuviese abierta. Otra cosa que dice el apóstol Pablo en esta carta acerca del cumplimiento de las Escrituras es que dice acerca de su Hijo. Entonces, el Evangelio era un anuncio, una salvación prometida. El anuncio del Evangelio estaba sustentado, por lo tanto, en la profecía bíblica. Y tercero, el Evangelio se iba a cumplir única y exclusivamente en el Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios, en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Pablo, como judío y judío estudioso y preparado, sabía que para que se cumpliese realmente paso a paso la característica del cumplimiento del Mesías prometido, tenía que ser un descendiente del rey David. Por lo tanto, enfatiza esta verdad cumplida en Cristo. Recordemos que prácticamente los primeros creyentes, la conformación
de la primera iglesia era por judíos. Conocían las escrituras y ninguno de ellos iba a negar estas verdades expresadas o además ninguno de ellos que conociendo lo que las escrituras decían iban a reconocer a Cristo como el Mesías si no daba cumplimiento realmente a lo que las escrituras anunciaban. Que fue declarado Hijo de Dios, es decir, confirmado. En realidad, el Señor Jesucristo declarado Hijo de Dios es una confirmación para nosotros. Recuerden cuando el apóstol Juan el Bautista bautizó a Cristo, él mismo dice, y yo no le conocía, sino que el que me envió a bautizar, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu como paloma y permanece sobre él, es él el enviado. Y esa es otra razón por la que el apóstol Pablo hace esta mención de fue declarado Hijo de Dios. No fue en ese momento o no fue a partir de ese momento el Hijo de Dios, sino que fue anunciado el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que Juan en su Evangelio anuncia como el verbo de Dios y en el versículo 1 y en el versículo 14 lo anuncia como aquel verbo que se hizo carne. Otro elemento que menciona Pablo acerca del cumplimiento del evangelio prometido aquí es que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección, pues, es dentro del anuncio del Evangelio el pilar más importante. Decir el pilar más importante es decir, sin la resurrección, el Evangelio sería unas noticias con muy buenos deseos, pero sin realidad. Porque ¿cómo hubiésemos sabido si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, que todas las promesas anunciadas serían verídicas? Cuando el Señor Jesucristo levantó a Lázaro de entre los muertos y sus hermanas le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando el Señor Jesús le escuchó, le dijo, tu hermano vivirá. Dijo, bueno, sí, yo sé que cuando sea la resurrección, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el Evangelio fue confirmado por la resurrección de Cristo. Y Pablo es lo primero que anuncia aquí a los romanos. Habíamos dicho, creo, el domingo, que la carta de los romanos es una especie de, mayormente en los primeros capítulos, es una descripción en detalle acerca de la razón y contenido del Evangelio, acerca de sus detalles, vamos a decirlo así. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, bueno, lo digo por mí, yo no sé si por muchos de los que estamos ahorita aquí, comprendimos lo esencial del mensaje. Nuestro pecado, nuestra necesidad de salvación, la gracia de Dios mostrada en Cristo para el perdón de nuestros pecados y la vida nueva otorgada a través del perdón en Cristo. La salvación otorgada mediante la muerte y resurrección de Cristo, etc. Tal vez conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido comprendiendo a mejor detalle el aspecto y diríamos el discernimiento de del mensaje de la salvación. Por ejemplo, el sello del Espíritu Santo en nosotros desde el día en que creímos, etc. Muy bien. Entonces el Evangelio confirmado, el Evangelio prometido, de él habla Pablo en el capítulo 1, en estos versículos. El Evangelio confirmado por la resurrección, de él habla Pablo en estos
primeros versículos de la carta a los romanos. El Señor Jesucristo mencionó la resurrección como un hecho, ¿sí? Un hecho incluso necesario. La pregunta entonces es, por lo tanto, ¿hay resurrección? Pues Cristo anunció la resurrección. Él se autonombró el Señor de la resurrección. Yo soy la resurrección. Entonces, la pregunta que algunos en algún momento dado le hicieron al Señor Jesucristo era para cuestionar el asunto de la resurrección. Y en Marcos capítulo 12 es donde encontramos aquel, pues a lo mejor, mensaje reconocido por todos cuando los saduceos, que se enfatiza y que no creían en la resurrección, le hacen un cuestionamiento al Señor Jesucristo. Ese cuestionamiento primordialmente no tiene que ver con la mujer de los diferentes hermanos, sino que tiene implícitamente que ver con la resurrección. Y por eso el Señor Jesucristo les contesta acerca del cuestionamiento principal que va encerrado en su pregunta. Cuando les dice en el versículo, ellos le dicen como conclusión, en el versículo 23, 12, 23. En la resurrección, Marcos 12, 23, perdón. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos ella será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Según su parecer, era una pregunta muy astuta, una pregunta muy difícil, una pregunta que lo iba a envolver y lo iba a sacar la realidad de lo que podían pensar ellos cuando el Señor Jesucristo hablaba de la resurrección. A ver, entonces, ¿de quién va a ser ella? Si hay resurrección. Dice en el versículo 24, el Señor Jesucristo les respondió, les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis la escritura, las escrituras y el poder de Dios. ¿Dónde andan sus preguntas, sus pensamientos? Lean las escrituras para que se den cuenta de lo que las escrituras dicen. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El fundamento de la resurrección no es una idea, insisto, a partir de la presencia del Señor Jesucristo en el mundo. La resurrección estaba anunciada desde antes. Por eso el apóstol Pablo hace referencia a ella como mensaje de los profetas, o que Dios había prometido por medio de los profetas. Porque cuando resuciten, versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Por qué el Señor concluye? Porque les dice esto, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por el sentido gramatical de lo que está hablando. No está diciendo que no han oído ustedes lo que Moisés habló diciendo, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob, sino yo soy. Eso es lo que le da sentido a la y en tiempo presente a Dios. Ahora,
¿Cuánto hacía que habían existido Abraham, que había existido Isaac, que había existido Jacob? Para cuando Moisés recibió este mensaje, habían pasado muchos años. Tan solo ellos pasaron 430 años en Egipto. Así que mínimo, lo último habían sido 430 años o 400 años, puesto que Jacob había llegado con sus hijos a la tierra de Egipto. Entonces, habían pasado mínimo 400 años. Así que cuando el Señor les dice, ¿no han oído que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? Dios está hablando de vivos, aunque estaban muertos, ¿no? Para este mundo estaban muertos, pero para Dios ellos vivían. Así que, además de que vivían, seguían en la presencia de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo habló pues de la resurrección en las Escrituras. En Lucas 20, perdón, aquí mismo voy a seguir leyendo. Bueno, ya lo terminamos en el versículo 27, perdón. En Lucas 20, 36. En Lucas 20, 36 dice lo siguiente: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. La resurrección será no solo una promesa, no solo fue una promesa para los que le oyeron. La resurrección era una promesa para los que lo oyeron y los que habrían de venir después de los que le oyeron. Y en medio de esta resurrección, pues está la promesa de estar presentes en el cielo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, a donde yo voy, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, todo lo que hemos recibido del Evangelio, todo lo que hemos leído en las Escrituras, todo lo que no hemos leído aún de las Escrituras o entendido de las Escrituras, es veraz. Es veraz. Y eso es lo que afirma el Señor con relación a la resurrección. Es veraz. En Juan capítulo 11, versículo 23 al 25, en Juan 11, 23 al 25, el Señor dice lo siguiente. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Has creído el Evangelio? ¿De verdad crees en la resurrección? ¿Crees en la esperanza de la vida eterna? ¿Crees en la resurrección después de entre los muertos? Ese es mensaje vital. Y una vez más, confirmándolo, es el pilar de nuestro mensaje que hemos creído y es el pilar del mensaje que debemos anunciar, la resurrección de entre los muertos. Cristo, pues, resucitó y la evidencia está en las Escrituras, pero también hay algo que quisiera analizar respecto a la evidencia que está en las Escrituras. En Juan capítulo 20, cuando se narra acerca de lo que aconteció ese primer día de la semana,
quisiera resaltar algunos aspectos que, importantes. No vamos a leer todos los dos capítulos, todo el capítulo, pero quisiera resaltar algunos puntos relevantes. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Es obvio que los discípulos sabían dónde estaba el sepulcro. María no andaba por ahí buscando, pues, a ver dónde está puesto el cuerpo de Cristo, a ver dónde fue puesto el cuerpo del Señor. María iba específicamente a donde sabía que había sido puesto el cuerpo del Señor. Los principales autoridades religiosas del pueblo sabían dónde había sido puesto el cuerpo de Cristo. Los romanos sabían dónde estuvo puesto el cuerpo de Cristo. Si no, ¿cómo hubieran llevado allí a poner una guardia romana? Si no hubieran conocido el lugar específico donde Nicodemo y José de Arimatea habían llevado el cuerpo de Cristo. Todos sabían dónde estaba la tumba donde habían puesto al Señor. No andaban buscándolo, preguntando, oigan, ¿dónde lo enterraron? ¿Dónde lo pusieron? Sabían perfectamente bien. Insisto, si no los soldados romanos, pues no habrían sellado una tumba como lo hicieron si no sabían dónde estaba la tumba. Sellaron la tumba donde sabían ellos perfectamente bien había sido puesto el cuerpo de Cristo. Las mujeres esa mañana fueron específicamente a la tumba donde había sido puesto el cuerpo de Cristo. Y lo interesante, además, es que eran las mujeres las que habían ido a buscar. Probablemente habían pensado pedir permiso para entrar y seguir haciendo todo el ritual de envolvimiento y de preparación del cuerpo del Señor Jesucristo, como acostumbraban con los cadáveres, etcétera. Pero lo que la Escritura nos narra es que algunas de las mujeres que habían seguido al Señor son quienes se presentaron ahí ante la tumba. Entonces, los discípulos sabían dónde estaba la tumba. Obviamente Nicodemo y José de Arimatea sabían dónde estaba la tumba. Los soldados romanos sabían dónde estaba la tumba. Los enemigos del Señor Jesucristo, bueno, que se consideraban enemigos del Señor Jesucristo, sabían dónde estaba la tumba. Pero adicionalmente a ello, se acordaban perfectamente bien los enemigos acerca de que Jesús había declarado la resurrección como algo que iba a suceder ese día. Entonces, habría varios elementos importantes e interesantes que tendrían que considerarse de los acontecimientos el día de la crucifixión. Los soldados, sabemos, desde el capítulo 19, cuando fue realizada la crucifixión, sabían que estaba Jesús muerto. Habían perforado su costado para asegurarse justamente de ello. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho ya en alguna ocasión anterior, dentro de las costumbres para asegurar la muerte del crucificado estaba el hecho de quebrarle sus extremidades bajas, precisamente para que no tuviera manera de tener apoyo en los pies y por lo tanto aguantar un poco más en su agonía, sino justamente la razón por la que les quebraban las extremidades era para que el dolor mismo no les permitiera tener un apoyo donde habían clavado sus pies. Esa era la razón por la que quebraban sus huesos. Cuando llegaron al cuerpo del Señor ya no le quebraron los huesos, puesto que con la lanza habrían confirmado
que el Señor Jesucristo estaba muerto. Y esto lo digo por cualquier persona que aún se quisiera atrever a decir, es que no estaba muerto. En la frescura de la tumba se restableció y salió a decir que había resucitado. Digo, es una barbaridad, pero créanme que hay quienes lo dicen. Entonces, los principales sacerdotes y escribas y fariseos habían pedido que se guardase la tumba por una guardia romana, porque ellos recordaban perfectamente bien que el Señor le había dicho que iba a resucitar de entre los muertos. Así que ellos mismos confirmaron esto. ¿Por qué enfatizo este entorno de la tumba? Porque en Hechos capítulo 1, versículo 22, en Hechos 1, 22, pensando en la circunstancia que tenían en ese instante respecto al testimonio de la resurrección, los discípulos dijeron lo siguiente, en el versículo 21 y 22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Aquí se dice de otras personas, además de los que conocemos como los 12 apóstoles, ellos reconocían que había otros por ahí que entre ellos, que habían atestiguado todo lo que ellos mismos habían atestiguado, pero que no habían sido nombrados entre ellos. Sin embargo, en este momento se hace necesario hacerlo porque habría que sustituir por alguna razón a Judas. No sé si ellos pensaban que tenían que ser, pues, 12. Comenzando desde el bautismo de Juan, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Eso está hablando del momento en que atestiguaron el levantamiento del Señor Jesucristo y se quedaron viéndolo cómo se iba al cielo. Aún ese día, esas personas de las que hablan estaban ahí. Dice, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es interesante porque seguramente nosotros habíamos pensado algunas ocasiones, bueno, pues los apóstoles fueron testigos de la resurrección. Y miren lo que aquí decían ellos cuando iban a elegir el sustituto de Judas, es que iban a elegir había sido también testigo presencial de la resurrección misma. Así que ellos reconocen a quien eligieron, o de entre los que estuvieron ahí y eligieron, que fue justamente, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, el versículo 23, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y entonces, pues bueno, eligieron a uno de ellos, ¿no? De entre los dos. Pero los apóstoles reconocían que estas personas habían estado justamente ahí entre ellos y habían atestiguado presencialmente la resurrección. Así que la resurrección, al ser un pilar fundamental del mensaje del Evangelio, pues el anuncio de la resurrección, ahora en el capítulo 22 de Hechos, iniciando con el versículo 22, 2:22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí no está hablando el apóstol Pedro a los discípulos, está hablando a la gente, porque apenas habían pasado unos días
unas semanas de todos estos acontecimientos de Juan capítulo 20, de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso se atrevió a decirles que ellos eran y habían estado presentes en esto mismo. Así que por eso les dice, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué momento, diríamos, tan especial, ¿no? Hablarle a testigos presenciales mínimamente de la crucifixión. No sé si muchos de ellos ya habían empezado a escuchar algo de que había resucitado el Señor, pero lo que sí es que habían atestiguado señales, prodigios, milagros que el Señor Jesucristo hizo delante de ellos. Así que sus oyentes no ignoraban el tema, sabían de todas estas cosas que habían acontecido. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ellos mismos probablemente habían gritado, crucifícale, crucifícale, dejándose llevar por los principales sacerdotes y principales del pueblo que pidieron a Pilato la crucifixión. Ahora, no está lamentando la crucifixión, esto era algo que iba a suceder. Lo que sí les dice es, ustedes fueron testigos, ustedes incluso seguramente vieron la crucifixión y cómo ustedes entregaron a inicuos, es decir, a los romanos, al Señor Jesucristo para que fuese crucificado. Al cual, y aquí viene el énfasis del acontecimiento más maravilloso de la historia, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué hace especial el mensaje ese día? Por el público al que Pedro se está dirigiendo. La resurrección, no hubo un momento en esos días en que alguien cuestionara la resurrección. Es interesante. En ese momento, a quienes el apóstol Pedro o la mayoría de los que estaban escuchando ahí eran testigos de los acontecimientos. Y cuando Pedro les habla acerca de la resurrección de entre los muertos, Pedro sabía perfectamente bien lo que estaba diciendo. No era algo que habrían inventado para continuar con una farsa posiblemente que muchos consideraban así. Pedro estaba hablándoles claramente de que el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba, pero no es porque el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba, es porque el Señor Jesucristo había vuelto de entre los muertos. No había duda alguna de que había muerto, no había duda alguna de que la tumba estaba vacía, no había duda alguna de que aquello significaba la promesa, según el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos que leíamos, de la resurrección como el acontecimiento más maravilloso y que le vino a dar sustento y pilaridad a el mensaje de la salvación por medio del evangelio. Y eso, hermanos, no lo puede nadie refutar. Y si lo refutan, en realidad no tendrán ningún fundamento para negarlo. Miren, si nosotros buscáramos un poquito un paseo por la ciudad de Jerusalén, aunque sea virtual, ¿saben dónde está la cúpula? La cúpula, donde estaba la explanada, donde estuvo el primero y segundo templo de Jerusalén, pero especialmente el segundo templo, donde hoy oran los judíos y especialmente por lo que consideran una pequeña porción
de donde estuvo sustentada esa explanada y por lo tanto, pues el templo. Esa pared no es del templo, esa pared del Muro de los Lamentos se considera una de las partes que han quedado desde la antigüedad, desde ese día en que destruyeron los romanos el templo. Bueno, esa porción, que no es esa nada más, sino un poquito más extendida, la consideran pues como algo especial, ¿sí? Bueno, pues arriba está también un lugar que ¿cómo se llaman? Los que siguen a ahí se me fue el nombre. Bueno, Musulmanes. los musulmanes, gracias. Los musulmanes consideran que el principal del Corán, el principal de su mensaje, el principal de su testimonio, también fue levantado al cielo, ¿verdad? Es decir, ellos consideran que justamente ahí donde está la mezquita, ¿sí? O la cúpula y la mezquita, de ahí fue levantado precisamente el personaje más importante para ellos. Pero hablan de la resurrección, en una imitación de lo que Jesús mismo sí se atestiguó, sí se vivió, sí pudieron atestiguar aquellas personas que estaban escuchando ese día. Entonces, ellos dicen que ahí fue recibido su profeta en el cielo, ¿verdad? Lo cual no existe la más mínima prueba de nada, porque no existió nada. Y sin embargo, en una imitación que aunque no niegan a Cristo, nada más que lo reconocen como precisamente profeta. Entonces ellos reconocen a este personaje como su principal profeta y hablan de él también como quien fue recibido en el cielo. Pero de eso es obvio que no existe la más mínima prueba de nada. ¿Por qué? Porque solo es una especie de imitación de lo que realmente pasó con Cristo. Ahora, Mahoma vivió 600 años después, ¿sí? Él vivió, en realidad, la creación del Islam fue 600 años después de Cristo. Pero bueno, mención aparte, porque Pedro estaba diciéndole a los judíos que estaban escuchando ese día que ellos habían atestiguado esto, que incluso estaba en las escrituras, y les cita las escrituras cuando en el versículo 25 les dice, porque, perdón, en el versículo 24 mismo, dice, el cual Dios levantó de entre los muertos, de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y esto es congruente con lo que la escritura dice. Versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. El apóstol Pedro, al mencionar este pasaje, lo usa confirmando precisamente las escrituras, hablando de la resurrección de Cristo, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, y por lo tanto el cumplimiento del mensaje que hablaba de la resurrección. Por lo tanto, Pedro ese día, insisto, enfatiza el tema de la resurrección. Yo siempre he pensado que, sin duda, al ser un mensaje con un sentido también, diríamos, histórico, no es nada más un mensaje ideado en una cabeza. Decíamos la diferencia entre la filosofía y el mensaje del Evangelio, la filosofía y el mensaje de la Biblia
es tan diferente. Algunos hablarán de la filosofía cristiana solo por el sentido de estar hablando de enseñanza, pero el sentido de la filosofía que habíamos dicho, cómo se interpreta más bien la filosofía, se interpreta como un conjunto de reflexiones, que tienen que ver con lo natural, la vida, el universo, etc. Y es una especie de reflexiones analíticas, etcétera, pensamientos y todo eso, ¿sí? Pero no tiene que ver en algo que se sustenta en una realidad como la resurrección. Entonces, la resurrección, hermanos, es sin duda resaltada desde el primer día en que públicamente se habló el Evangelio. Bueno, decía, ¿cómo era la mejor y más rápida manera si hubiesen querido apagar el mensaje del Evangelio desde ese mismo día, 50 días después? Pues era reconocer la tumba, ir a la tumba, investigar quién se robó el cuerpo. Pero sabían, los romanos sabían, los judíos principales sabían que la tumba no solo estaba vacía de un cuerpo porque lo hubiesen cambiado a otro lugar. Sabían que no se había sucedido tal cosa. Sabían perfectamente bien que algo había acontecido ahí en la tumba. Los principales de entre los judíos lo sabían perfectamente bien, y no por el testimonio que apenas el apóstol Pedro estaba dando ese día. Lo sabían por los mismos testigos presenciales, aún antes que las mismas mujeres, que fueron justamente la guardia romana. ¿Sí? Esos hombres salieron corriendo del susto. Fueron los primeros que se dieron cuenta del acontecimiento. Más tarde llegaron las mujeres. Ya no estaban los soldados romanos ahí. Acuérdense que la tumba estaba abierta. Avisaron a los discípulos y salieron corriendo Pedro y Juan y llegaron a la tumba y vieron efectivamente que las vendajes que habían estado sobre el cuerpo de Cristo estaban ahí, pero que habían sido de alguna forma traspasados. Entonces, los primeros testigos presenciales de esto eran los mismos que literalmente le crucificaron, que fueron los romanos. Enseguida estaban las mujeres y pues, enseguida los hombres, los discípulos. Así que yo no creo que haya sido algo que se hubiera quedado tan callado el asunto. Cualquiera que dijere, pues, como le dijeron al apóstol Pablo en Atenas, cuando tocó el tema de la resurrección, y lo creyeron loco, porque estaba hablando de la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo? Eso no es posible. Eso no puede ser realidad. Eso no es razonable. Eso no puede ser algo que acontece entre los seres humanos, y nadie que sea capaz de razonar y nadie que sea capaz de pensar en forma adecuada va a creer en algo como eso. Bueno, pues el apóstol Pablo les enfatiza que Jesús resucitó de entre los muertos. En Hechos capítulo 17, versículo 32. Hechos 17, 32. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra ocasión, otra vez. La gente posiblemente, hermanos, va a reaccionar ante la resurrección de esta manera.
no pueden pensar en algo más allá de lo natural que consideran. Y pueden pensar que hablar de la resurrección es una especie de idealismo generado de la religión cristiana. Así lo llamarían ellos, como lo hicimos seguramente cuando no éramos cristianos. Hablar de la resurrección es vital porque lo hemos enfatizado desde el inicio. Es el pilar del mensaje de la salvación, es el pilar del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, no podemos callar el Evangelio, no podemos callar la resurrección como parte fundamental del Evangelio. ¿Qué esperanza podemos resaltar de las buenas noticias de la salvación si no es la resurrección? Y les animo justamente a eso mismo. Aquí en Atenas, algunos se burlaron cuando Pablo tocó el asunto de la resurrección. Estas personas pensaron que no era razonable hablar de esto como un hecho histórico y realmente que haya sucedido. Sin embargo, a aquellos que fueron testigos presenciales de la crucifixión y que ante los cuales Pedro enfatiza la resurrección, lo hace con el espíritu más, diríamos, entusiasta, puesto que sabían perfectamente bien que lo que decían era cierto. Algunos podrían hablar de una sugestión de grupo psicológica y que deseando que el Señor a quien habían creído, a quien habían seguido, en quien habían puesto todas sus esperanzas, debería de resucitar y tal vez en sus pensamientos y sus deseos resucitaron a Cristo. No, no tiene nada que ver con eso. Es el acontecimiento histórico más real y más importante que haya existido. Entonces, el evangelio, la resurrección tiene que ser y debe de ser parte sustancial del anuncio del evangelio. Bien, hermanos, pues no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Como una realidad, perdón, pero diferente. Y entonces algunos mencionaban que el personaje, Cristo, Jesús, más bien Jesús, había sido, diríamos, tomado por el Espíritu de Cristo, pero que él mismo no era, sino que había sido así. Entonces, Juan decía que los que no confiesan que el Cristo habría venido en carne. ¿Sí? Pero bueno, eso será tema después. Por lo pronto, pues hoy hemos tratado de abarcar un poquito acerca de la resurrección.